Pueden sacar sus Biblias y abrirlas al primera epístola de Juan, capítulo 2. Todavía no terminamos capítulo 2, pues con el favor de Dios, hoy sí. Oramos rápido y aquí entramos al texto que tenemos en primero de Juan capítulo 2. Padre, gracias. Porque no tenemos que temer el enemigo, no tenemos que temer los tiempos finales, porque nuestro destino está en ti. Por tu gracia, por la fe en Jesús tenemos una certeza contigo, Señor. Y gracias que tenemos paz contigo, estamos seguros en ti y ayúdanos a reconocer lo mucho que tenemos en ti, todas las bendiciones espirituales dados ya en estos lugares celestiales, Señor, y ayúdanos andar en ti y vivir por ti todos los días. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Semana pasada empezamos a hablar del anticristo. Muy bien. ¿Por qué se presentó en el texto? Cosas que recuerden, el anticristo sí es esta figura que va a presentar en la tribulación. ¿Ok? Unas cosas que miramos como iglesia, no tenemos que temer el anticristo. Podemos ver hoy en día cómo el mundo está alistando para tal cosa, ¿no? Conflictos por el lado de China, Corea, Taiwán, Venezuela, México, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Medio Oriente, por todos lados, Nigeria, todo, pues todo está, el mundo está listo para que una figura presenta, toma carga y todas las naciones en paz, en unidad y todo. Nosotros como iglesia podemos ver y decir, bueno, la Biblia tiene algo que decir a esto. Pero recuerda, comparándolo de 1 y 2 Tesalonicenses también, lo que Pablo escriba, que es muy probable que la iglesia no estará, porque para que el hombre de perdición, el hombre de pecado se presenta, recuerda que la palabra anti es tanto en contra, pero también para reemplazar. Y va a ser un líder religiosa, que obra en ese tiempo y va a desviar a muchos, pero la cosa es, para que él se presenta, dice, el espíritu que se lo opone tiene que ser removido. Y ahora tenemos, y se confirma con eso, tenemos la unción, tenemos el espíritu dado a nosotros. Entonces, es bastante difícil reconciliar en la palabra que Dios va a remover su Espíritu Santo del mundo y dejar su iglesia, cuando Él nos ha prometido su Espíritu Santo. Somos sellados por Él. Entonces, para sacarlo, pues, no va a darnos una promesa y luego quitarlo. Así no da Dios. Entonces, pues, tenemos esto ya, en el repaso ahí. Pero lo que está pasando, y lo que vimos más allá, dice, muchos anticristos, o los que están en el Espíritu, de desviación, han salido y salen de la iglesia, ¿no? O salen de círculos cristianos y empiezan otra cosa. A lo mejor se llaman cristianos aún, pero sus doctrinas es bastante diferente. Empiezan a negar la persona de Jesús, negar su obra de perdonar pecados y quieren identificar en sus mismos pecados de que Jesús murió. Viendo lo que dice, todo aquel que niega el Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Pues de la confesión del Hijo es la sumisión de quién es Jesús, lo que Él hizo. Ya terminamos con pecado y hay muchos, es muy sencillo de lo que dice ahí en esos versículos, pero tiene bastante implicación cuando empezamos a tomar tiempo y realmente exprimir, ¿no? Siento como el limón, quiere sacarle lo más jugo, ya le va rodando y para exprimirle bien, pues cuando meditamos en esas palabras, dice, ok, que niega a Jesús, niega su obra, niega quién Él es, y en sí viene en el sentido del anticristo. Y no tenemos que nosotros preocupar de esto, del anticristo, de lo que hay en el mundo. Más bien
la palabra siempre nos presenta en qué enfoquemos. Eso es lo que miramos aquí en versículo 24. Dice aquí: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, y también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y vamos a caminar estos versículos comenzando con esto. Aquí Juan presenta, dice permanecer. Quédate con lo que habéis oído desde el principio. Hace años estaba leyendo unas cartas, porque, pues, no para alargar la historia, hace varios años hubo tristemente, una división entre el movimiento Capilla Calvario. Y unos estaban desviando de los distintivos de lo que identifica Capilla Calvario. Eso es un método. Estaba bromeando con un hermano que interesantemente queda al otro lado de la división. Dije, está bien. Y chistosamente le dije, voy a entrar por la puerta perla de Capilla Calvario al cielo. No hay, ¿ok? Ya entramos ahí, todos por la gracia de Jesús y solamente. Entonces mis hermanos que mantengan otros métodos y estilos de llevar la iglesia, está bien. Pero en esta división, pues una de las razones es que empezó a decir, tenemos que tener una mirada nueva y fresca a las palabras y al Evangelio. Luego miramos versículos que dice, lo que habéis oído desde el principio permanece en esto. No tenemos que, y eso es muy de moda, y no es una moda nueva, es una moda que pasa por cada generación. Hay que entender el Evangelio nuevamente, o entender cómo hacer la iglesia. No. Tengo una pregunta. ¿Cada cuánto cambia Dios? Nunca. Ok, ¿por qué? Es eterno. No es hombre que tiene que cambiar. No es así. Entonces, si Dios no cambia, tampoco necesitamos cambiar. Podemos a lo mejor reconocer las verdades eternas. No quiero decir viejas, porque son verdades eternas. No tiene que adaptar a la cultura. De hecho, Salomón describió que no hay nada nuevo bajo el sol. Y cada vez para mí es una luz roja, la bandera roja, cuando dicen, es que hay un nuevo entendimiento de la palabra. Me empiezo como, ahora mi Biblia listo para, a ver qué dice, ¿no? Para ser como lo que Pablo estima a los hermanos de Berea. El apóstol Pablo llega, predica, comparte con ellos y dicen, ok, en una semana volveremos a hablar de esos temas, y empezaban a escudriñar y averiguar todo lo que él decía. Ok, ¿estamos bien? Ok, ¿qué sigue? No lo tomaban así nomás, pero conforme a la palabra, permaneciendo en la palabra. Y a lo mejor Dios revela cosas a nosotros que para nosotros son nuevos, pero son verdades eternas. No tenemos que cambiarle. Eso es hermoso, dice, lo que habéis oído desde el principio, ¿no? Y en capítulo 1 también dice, ese es el mensaje que he oído de Él, y os anunciamos, 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, ¿verdad? Y luego desarrolla cómo podemos tener comunión con la luz, quien es Dios. Y no mezclando con tinieblas, confesamos, reconocemos el pecado en nosotros que nos separa de Dios, pero también reconociendo los recursos que Dios nos ha puesto para poder acercarnos con Él. Dice, en luz de esto, ¿no? Porque le dije hace una semana, Dios es omnisciente, el enemigo no es omnisciente. Dios sabe todo, sabe las posibilidades de todas las variaciones de él. Línea de tiempo y espacio, ¿no? Sabe todo esto. El enemigo no. El enemigo constantemente está tratando poner su persona, poner su figura.
Entonces yo no me agüito que la iglesia hace 100 años decía, no, pues es aquel. Que hace 50 años, ese es aquel. Que hoy en día puede ver, no, pues ese es aquel. ¿No? Y dicen, una vez estaba hablando con uno que no era creyente, estaba, mira que hace tantos años decían que tal persona puede ser el anticristo, ahora están diciendo esto, ahora están diciendo esto. ¿Por qué? Dije, y puede ver cierto, porque no era el tiempo que Dios permitió. Dice el capítulo 4, y entraremos eso también, te probamos en los espíritus porque el espíritu del anticristo ahí anda en el mundo. ¿Por qué? El enemigo no conoce la hora que Dios le va a permitir. Y entramos lo que es la tribulación con pues lo que puedo discernir de la palabra, que es lo que sigue el rapto de la iglesia. Bueno, volviendo al tema, porque dice, entonces permanece. Nosotros no tenemos que preocupar, enredarnos de doctrinas de esto. Podemos enfocar y preocuparnos y quedarnos fijos en Jesús y su palabra. ¿No? Cuando sale esto de que hay un nuevo entendimiento, ¿no? En redes sigo unos que critican doctrinas malas, entonces unos dicen, y salía este pastor ya y tiene sus Biblias y tratan de encontrar en la Biblia chistosamente lo que dice uno, que dice, no, es que habían mal entendido todo ese tiempo acerca de las relaciones. Tener relaciones sexuales fuera de matrimonio no es pecado, la Biblia no dice esto. Y ya entonces los pastores empiezan a nombrar todos los versículos que dicen lo contrario, y nada más para justificarse, dice, es nuevo entendimiento de la palabra. ¿Para qué era? Justificar pecado. Conformarse al mundo. ¿Somos para conformar al mundo? No. El opuesto en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de nuestra... No vemos la cosa de mismo. Entonces dice aquí, permanecer. No tenemos que cambiar. Y eso es hermoso. Dice, y que permanezcan en la palabra, lo que habían oído, en el evangelio de Cristo. Murió por nuestros pecados, resucitó para darnos vida eterna. En la forma más sencillo, ¿no? Tomó nuestro pecado y por su muerte y resurrección nos da justicia. Y por fe lo recibamos. Dice, si permanece en esto, y si lo haces, permaneces entonces con Dios y con Cristo. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la función. Juan dice en capítulo 1, estas cosas escribo para que tengamos comunión, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. ¿Cómo? Estar en la palabra, permanece en Él. No tenemos que desviar ni girar, sino quedar ahí. Porque ese es hermoso, porque Él es nuestra ancla. Pablo escribía a la iglesia de Galacia acerca de esto, porque ellos recibieron el evangelio, iban muy bien, y luego vino unos y empezaban a cambiar el evangelio. Ellos, al cambiar el evangelio, él dijo, no hay otras buenas noticias, buenas nuevas, sino las buenas nuevas de lo que Jesús hizo. Porque querían agregarles, querían manipularles, y Pablo dijo, mira, si yo llego y digo hay que cambiar el evangelio, dice, no, recházalo. Dice, porque ese es el evangelio. Y perdón. Y es semejante, porque Juan escribió acerca de permanecer en el evangelio de Juan, capítulo 15, ¿no? No sé si recuerdan, vamos a dar una pequeña mirada al Juan 15. Si conozcan el ejemplo de Juan 15, es la vid y los pámpanos. Dicen Juan 15:1, yo soy la vid,
verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, lo que habían oído. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. 6. El que no permanece, en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevas mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y puedo seguir leyendo porque se realmente revela, es muy obvio, es muy claro este ejemplo. Y Juan lo repite en su carta, dice, permanezcan en la palabra, permanezcan en lo que Jesús nos ha enseñado. Permanece porque permanecemos en Él y llevamos fruto, porque la realidad es, separados de Él, no podemos hacer nada pueden hacer. Porque cuando permanecemos en lo que hemos oído la palabra, permanecemos en Dios y permanecemos en Cristo. Es uno en la misma, porque ahí vamos viendo una cosa, que luego vamos a hablar también en otro versículo, es la unidad. La palabra no nos separa de Dios, la palabra es diseñada para atraernos hacia Dios. Y porque revela a Cristo, revela a Dios y tenemos acceso a Dios por medio de su revelación en Cristo Jesús. Y estos obran para traernos a Él. Por eso no tenemos que desviar, no tenemos que girar al lado, permanecer. No me preocupo del anticristo y aunque me preocupo por las personas en el mundo, no tengo que preocupar por la dirección del mundo. ¿Me explico? Obviamente nunca queremos ver pues lo que es gente muriendo y cosas así, gente sufriendo, pero no somos como iglesia, no somos para un esfuerzo humanitario solamente. Somos principalmente un esfuerzo espiritual, ¿no? Hace unas semanas en un estado, en otro lado, llegó protesta y literalmente entraron por las puertas y empezaban a gritar en las casas de las personas que realmente no eran cristianos porque no están tomando la bandera humanitaria. Y me quedé pensando en eso porque no están en las calles gritando por otras gentes, dice, porque ellos querían un esfuerzo humanitario. Pero que Cristo vino a salvarnos primeramente espiritualmente, darnos vida en el espíritu. De hecho, la palabra dice que pasa lo que pasa físicamente, nuestra esperanza es más allá de esta vida, a la vida eterna y a la gloria de Dios. Entonces, tribulación, dificultad, prueba, sabemos que esto produce en nosotros el deseo de estar con Dios. Entonces, muchos tienen equivocadamente la idea. ¿Por qué? Pues ser cristiano es hacer cosas. No, ser cristiano respondimos por las obras en Cristo, pero son obras espirituales. Que hacemos físicamente, pero son obras espirituales. Y cuando permanecemos en Él, nos aclara esto, porque la palabra nos conecta con Cristo, porque Cristo es el verbo hecho carne, y si permanecemos en Él, estamos en Dios. Y en su promesa, dice en 25, y esa es la promesa que nos dio, que nos hizo, la vida eterna. Hay cosas que no somos prometidos. No somos prometidos ni el día de mañana. Si Dios ha prometido hacer una cosa, pues Él se lo va a hacer. Pero bíblica, Él da promesa que gente puede ver y seguir, pero comodidad en el mundo, ¿ha prometido eso Dios?
¿no? En este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pablo dice, si uno va a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por pruebas, y todo eso lo describe la Biblia. La Biblia nos enseña a vivir bajo cualquier economía, en cualquier lugar. Porque la promesa que tenemos es vida eterna, que es eterno y sobrepasa cualquier asunto terrenal. La cosa es, nosotros consideremos esto, pero lo que pasa, y entiendo esto porque yo también soy culpable, que nos enredamos en la vida terrenal tanto que olvidemos o no está tan presente, no está como prioridad la vida eterna, la vida que tenemos de ahorita. Vida eterna no es luego. Juan 3 describe que los que creen en Jesús ya tienen la vida eterna, porque ya tenemos la vida según Efesios 2. Y si tenemos vida eterna, como dice en Efesios 2, dice, estamos sentados en lugares celestiales. Siempre lo leo y digo, bueno, dice que es San Vicente, lugar celestial, ¿no? No, pero ¿a qué refiere? Está hablando espiritualmente, que para Dios la obra ya está completa, ya estamos. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces es obra espiritual. Entonces la prioridad de hora de esta vida que tenemos en Jesús es vida eterna. Cuando me preocupo por el anticristo y en el mundo, estamos casi desviando, porque esto no es para nosotros. Porque siendo su hijo no estamos dispuestos a la condenación, a la ira de Dios. Hemos salido a ser rescatados, salvos somos de la ira de Dios, a su gloria, a su presencia. Y lo que ahora nosotros tenemos cuando estamos en Dios es una certeza de vida eterna. Porque las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. ¿Y qué nos ha prometido? ¿Qué promesa nos hizo? Vida eterna. Y eso es, como digo, es sencillo a veces la observación, pero empezamos a desarrollar las aplicaciones. Me prometió vida eterna. Entonces el propósito de Dios es prepararnos y dirigirnos y guiarnos hacia la vida eterna. Lo que está obrando nosotros es en luz de la vida eterna. Y no es para hacernos cómodos aquí, es para prepararnos, gozarnos cuando se complete la vida eterna. Tenemos vida eterna, pero, ahí va, tenemos vida eterna, porque tenemos vida en el Espíritu, pero ¿sabes qué también, cosa que también hay? La carne, la naturaleza pecaminosa, que como quiere, lo consideremos muerto, pero como un zombie quiere seguir levantándose. A veces siento así, porque la carne quiere salir. Y anhelo el día cuando ya somos con esos cuerpos glorificados, no cuerpos con la naturaleza pecaminosa. Y estamos en la presencia de Dios y ni la tentación a pecar, porque estamos en su gloria, hemos sido glorificados ya. Y así continúa. Batallamos a veces en captar esta idea porque diariamente luchamos, tenemos esta lucha, la carne lucha contra el espíritu contra la carne. No terminamos haciendo lo que queremos y hacemos lo que no queremos. Pero cuando andamos en el espíritu no saciamos la carne, y viceversa, si andamos en la carne podemos saciar y cumplir en el espíritu. Y por eso dice, ¿qué es la promesa? ¿Qué es el enfoque? ¿Qué es la cosa que Dios nos ha dado? Vida eterna. Vida eterna. Enseguida, el versículo 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Dice, ok, tan sencillo. Quiere decir, sobre los que los engañan. Quiere decir que hay engaños. Hay unos que quieren engañarnos.
El padre de mentiras. ¿Quién es? Satanás mismo. El enemigo, como lo describamos, es padre de mentiras, de engaño, ¿no? Es ladrón, es para robar, hurtar, destruir. Mas Cristo da vida, vida abundante. Estas cosas, la palabra en que permanecemos, ahora estamos viendo, nos defiende contra engaños. Nos defiende contra engaños. Cuando estamos en la palabra, dice, cuando permaneces en lo que habéis oído desde el principio, dice, permaneciendo en esto, permaneceréis en Cristo, ya estarán en Cristo y en Dios y en la vida eterna que nos prometió. Dice, y esa cosa nos defiende contra el engaño. Yo hago esta pregunta muchas veces y sé que lo han escuchado, pero hasta ahorita nadie ha dicho yo sí en lo positivo de esta pregunta, pero a alguien aquí le gusta ser engañado. No. Algunos que dicen, prefiero ser engañado que saber la verdad. Pero en sí nadie le gusta ser engañado. ¿Ok? Le gusta comprar algo y llegar a casa y dar cuenta que no funciona. ¿No? Ahí va a pasar a los tianguis abajo y dice, es que conseguí este no, y te lo venden bien bonito y le llega y no. Nadie le gusta. Se frustran, se enojan, ¿no? Entonces, pero espiritualmente muchas veces estamos súper bien de que nos dejamos ser engañados. Nos dejamos que el enemigo nos mienta y nos dirige la atención más de lo que es importante, Jesús y vida eterna, a otras cosas. Juan dice, escribo esto sobre los que los quieren engañar. Entonces, para que estemos alertos y también para que conozcamos y aferremos a lo que es la verdad. Dice aquí en versículo 27. Dice, ¿cómo combatimos el engaño y nos preparamos? Dice, pero la unción que vosotros recibéis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ahora, eso sí es, me gusta, porque dice, esa es la justificación de muchas personas de este versículo, cuando lo aíslan este versículo dicen, pues, ¿para qué me voy a la iglesia? ¿No? Dice, tengo el Espíritu, enseña a todos, no tengo necesidad que nadie me enseñe. ¡Pum! Chido. ¿No? ¿Por qué estamos haciendo entonces? ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces sería una contradicción si Dios dice hay una unción para maestros y pastores, y eso es de Juan enseñando a la iglesia. No tiene necesidad que nadie los enseñe, pero los está enseñando. Los enseña que no tienen que ser enseñados. O sea, habrá contradicción en la palabra si no lo entendemos bien. Pero ¿sabes? Es tanto la excusa para que unos congregan, es una excusa también. Pero el otro lado, otros dicen, es una verdad que tenemos la unción. ¿Unción de qué? El Espíritu Santo. La unción que vosotros recibéis y permanecen en vosotros. El Espíritu es quien nos enseña. Ninguna hombre y doctrinas de hombres, que nadie, ¿no? Sino doctrina de la palabra. Por eso es uno de los distintivos y cosas cuando vienen. Siempre quiero que escuchen, abran la Biblia, miramos lo que dice la palabra, vemos el contexto. Y porque es la palabra que nos debe de conocer a Jesús, que revela a Jesús, que nos acerca a Él y que nos mantiene en la vida eterna, sin ser engañado. Y entiende esto, familia, porque muchos dicen,
¿ok? Y no sé si este pensamiento te ha ocurrido, pero otras religiones le dan de entender esto, de que en sí no puedes entender la palabra. Tú no puedes entender la Biblia. ¿Por qué lo vas a leer por ti mismo? No entiendes las cosas. Eso es el enemigo, esa es la carne. Porque el Espíritu dice, ven, le quiero enseñar. El Espíritu nos enseña. Lo que está diciendo es por el Espíritu. ¿Por qué? Hay unidad y armonía en cómo funciona Dios. El Espíritu no contradice la palabra ni la relación que tenemos con Dios, y todos están en armonía. Entonces, si la palabra escrita es hermoso porque es fijo y podemos, es como, no sé, pensar, es como el poste y lo podemos recargar las cosas en ello, y cuando cuadra ya sabemos qué es, y si no entra sabemos que no es, ¿verdad? Y la palabra es esto, y nuestra experiencia en Cristo, la relación de permanecer en Él, va de acuerdo con la palabra, y lo que Él nos enseña, las doctrinas que andan, tienen que estar de acuerdo con la palabra, y no solamente por doctrinas de hombres. De los judíos entraron un gran error en esto. Jesús los reprendía, están enseñando doctrinas de hombres como si fuesen la ley de Dios. Y eso es lo que tristemente pasa. ¿Cómo vamos a saber que es doctrina de hombre y ley de Dios? Sino por conocer la palabra. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu reconoce sí mismo. Y es lo que es hermoso, como digo, yo tengo hermanos en Cristo que a lo mejor son parte de otros denominaciones o movimientos, pero el Espíritu se reconoce. Pero más entre nosotros, porque cuando vienen doctrinas que no son, dice, algo está mal ahí. Hay no sé, en el tablero del corazón, una luz que empieza a prender. Y vemos, algo no está bien, esto no viene de Dios, eso. No, pero Él dice, mira, ustedes tienen el Espíritu Santo. No necesitan perspectivas del hombre, necesitan dirección del Espíritu, de la unción que Dios nos ha dado. Dios nos ha enseñado. Jesús, en describir el Consolador a los discípulos, dice, Él los va a enseñar. Todo lo que Jesús no tenía chance de enseñarles en estas tres, el Espíritu Santo los iba a dirigir. Jesús decía, esto iba a ser el ministerio del Espíritu Santo, del Consolador. Dar convicción del pecado, dar dirección en justicia, revelar, testificar de Jesús y de Dios Padre, Dios Hijo. Los quiero retar en esto porque muchas veces vemos, o escuchamos, o a lo mejor te llega doctrinas, o te llega cosas que sirven como para tratar de complacer el mundo y todavía ser espiritual. Es el Espíritu Santo cuando le pedimos que nos enseñe. Y el reto es esto, porque unos lo van a decir, pues no tengo que ir a la iglesia así. Pues esto, es el mismo espíritu en todos. Obviamente hay necesidad de que haya instrucción en la palabra y en el Señor, ¿no? Había entonces en Israel, con Core, no sé si recuerda él decía a Moisés y a Aarón, oye, si Dios es Dios de todos nosotros, y todos somos levitas, ¿cómo que ustedes tienen algo especial y así? Y lo que ella le estaba diciendo es que, ¿no? Pues es que todos somos. Así que todos debemos de ser líderes y lo que pasó. No, pues Dios, todos que estaban con él se abrió la tierra y se los consumía.
Y eso está el corazón de que, pues todos tenemos, así que nadie nos puede enseñar, no, nadie nos tiene. Ese no es el mismo sentido de lo que está dando aquí. Está combatiendo el que nosotros no tenemos que preocupar de doctrinas de hombres, sino porque el Espíritu Santo nos enseña. Y obviamente va de acuerdo con los ministerios que Dios ha dado. Hay ministerio de enseñanza, ¿verdad? Entonces, eso no nos dificulta en reconciliar ahí. Pero sirve mejor cuando todos estamos en Dios y caminando en Él, permaneciendo en Él, porque por la vida que Él nos ha dado. Y como dice, en versículo 27, nuevamente dice, es verdad, no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Vuelva a este asunto, permanecer. En 28 dice, ahora hijitos, palabra de cariño, dice, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejamos de Él avergonzados. Ahí, sí, en ese versículo hay mucho que desempacar, porque entonces dice permanecer. Permanecer en la vida eterna. Y familia, lo vemos esto entre todas las escrituras. Lo leímos en Juan 15. Lo vimos anteriormente, si alguien está en Él, que debe andar como Él anduvo. Pablo escribe a la iglesia de Galacia, y yo creo que conozcan este versículo también, en Gálatas 2:20, ¿no? Quiero leerlo para no equivocarme, ¿no? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo, ahora vivo en la carne, ahora vivo en la carne, lo vivo la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, ahora lo que estoy viviendo en mi carne físicamente, y no soy yo. Está Cristo viviendo en mí, es la vida eterna. Estoy permaneciendo en Cristo tanto. No desecho nada la gracia de Dios. Él está en mí. Sigo en Él, permanezco en Él y su vida fluye de mí. He recibido la vida, entonces ando en esta vida. Permanecemos. Y la otra cosa es, dice, nos ha dado la vida para que lo utilicemos. Y si no, bueno, volviendo a primero de Juan, para que cuando se manifiesta tengamos confianza, no alejamos en vergüenza. Esto sí es algo con que debemos de lidiar. Apunté varios versículos, por eso no queda leerlos todos porque son muchos, pero esto nos gira nuevamente nuestra perspectiva al estar con Cristo. Y cuando Él se manifiesta, cristiano, tú y yo en Cristo rendiremos cuentas con Dios. No para ver si hicimos lo suficiente para ser salvos, sino para galardón y premio, ¿no? Primero en 2 Corintios capítulo 5, Pablo lo describe.
Dice en capítulo 5, 2 Corintios 5, comenzando versículo 9, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Todos vamos a estar, esto no es el tribunal para el juicio, Cristo ya pagó el juicio. Eso es lo que dice que Él es galardonador. Hebreos 11 y 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque tenemos que creer que Él es galardonador, que Él va a dar el premio de lo que ha prometido. Y si creemos en esto, anhelamos el día de estar frente a Él, no es de vergüenza porque hemos andado en Cristo Jesús, ¿no? Y no es de vergüenza y podemos recibir incluso premio, pero tenemos que ver, ¿no? Acompáñame a 1 Corintios capítulo 3, comenzando en versículo 11. Dice en versículo 11 de 1 Corintios 3, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo nos desarrolla un ejemplo aquí y comienzo con eso. Dice, el fundamento es Cristo. La iglesia es edificada, pero sobre Cristo, pero está hablando de su vida, dice, estás sobre el fundamento, el piso ya está hecho en Cristo. ¿Tú crees en Jesús? ¡Boom! Puesto sobre el fundamento de Cristo Jesús. Pero ¿con qué vas a construir? ¿Con qué vas a construir? Dice aquí en 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, va desde cosas preciosas, duros. Ok, muy bien, hojarasca, ¿no? ¿No han escuchado la historia de los 3 cochitos, ¿no? Y el lobo que sopla. ¿Cómo está construyendo? ¿Va? Dice 13, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día se declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la proveerá. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemará, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No? Dice, entraría, pero un poco chicharrado, ¿no? Y quemando. Sí, pero ¿qué es la idea? Permaneciendo en Jesús es edificar con cosas preciosas. Algo hermoso cuando hablamos de oro y plata y piedras preciosas, se purifican por el fuego y salen más valuables. Tienen mayor valor porque el fuego que les ponga el oro sale las impurezas, las imperfecciones y los pueden remover y sale con mayor valor. O piedras preciosas, el fuego no los daña nada y salen mejor. Ahora, ahí enfrente hay mucha leña que tiene un costo. Si le pongo fuego a toda la madera que está ahí, ¿qué valor tendrá después? Y lo puedo juntar en un bote y dice, mira, es 1,5 cargas de leña. ¿Cuánto se lo van a comprar? No, ¿por qué? Ha sido consumido. Ya no hay. Dice, muy bien, dice, okay, muy bien, muy entrando, pero muy ahumados, ¿no? Pero dice, uno será salvo porque está sobre el base de Cristo Jesús. Pero qué triste cuando Dios está ofreciendo y guiándonos para que andemos y permanecemos en Cristo, estemos en su Espíritu, andamos en la vida eterna y quiere darnos recompensa por haberlo hecho. Viene la tempestad y dice, no te preocupes, tengo fundamento. Está bien tener fundamento, pero construye en Cristo también el techo, ¿no? Construye en Cristo los muros y la casa que Él quiere desarrollar, arraigados, sobreedificados
confirmados, ¿no? Abundando en acciones de gracias. Colosenses 2, 6 y 7 nos describe esto. Pero permanecemos en Él. Cuando Él presenta, no tenemos que avergonzarnos. Dice más, y volviendo, porque dicen en 1 Corintios bastante claro. Dice, estamos en el fundamento de Cristo y puedes construir, puedes andar por fe, andar en Cristo o apenas ser salvo, perdonado de los pecados. El miércoles también entre los varones platiquemos, porque en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de quien tenemos acceso para estar firme y en la gloria que nos espera y nos gloriamos en Él. Y dice, y no solo en esto, también tribulación, y que produce prueba y prueba paciencia, y la paciencia no desespera, porque ahí el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:1-5. Pero la cosa, muchos dicen, ok, justificados, pecados perdonados, estoy sobre el fundamento. Aquí estoy en paz con Dios, muy bien, pero nunca conozcan cómo Dios quiere desarrollar. Quiere usar nuestras vidas, quiere guiarnos en obras eternas, obras de justicia. Y aunque sea por tribulación, que sea por prueba, tenemos que dejar paciencia, tener su obra perfecta en nosotros. Pero cuando eso sucede, conozcamos más su amor, más cómo es Dios. Dice, pero la paciencia en Dios no decepciona, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Santiago dice que la paciencia tiene su obra perfecta en nosotros, que nos hace perfectos, completos, cabales y listos por cada buena obra. Pues Juan dice aquí, permanece, quédate en Jesús, en el camino. Por eso no es permanecer, no me muevo, Él es camino. Permanécete en el camino de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estás permaneciendo en la ruta si no muevas nada? Estás en la ruta, pero no estás avanzando nada en la ruta. ¿No? Obviamente no queremos que desvías, que agarras, que llevas doctrinas que no son, que se engañan, que se preocupen por cosas de que no corresponden a nosotros como iglesia, sino para permanecer en la doctrina de Dios, llenos del Espíritu Santo, en la vida eterna que se ha sido dado. Dice, cuando se manifiesta, tengamos ¿qué? Confianza. Cristiano. Y ojalá cristiano, si no eres cristiano, pues puedes ser cristiano en dar tu vida a Cristo Jesús ya, porque te perdona. No hay máscara que puedes poner, a lo mejor me engañes a mí, a otros aquí, pero a Cristo no, Él ve. Puedes estar con Él, pero al cristiano, ¿cómo percibas tú el encuentro con Cristo Jesús? Es a ver cómo me va, como dice aquí en 27, para que en su venida no los alejamos en vergüenza, y ya llegó, no estoy listo que llega, ¿no? O que llega, está aquí, ¿no? Tenemos confianza. ¿Cuál anhelamos? Porque muchas veces, yo en lo personal, cuando no estoy como, que venga Cristo, es porque estoy enredado con el mundo. Estoy mirando cosas que no son parte de la vida eterna. Pero cuando estoy mirando la vida eterna, eso está chido, pero sería mejor estar con Él. Y quisiera decir que 24 horas de 7 días de la semana, de todos los días del año, tengo esta actitud. Pero ya, bien sabe, ¿no? Tengo esta actitud, pero después de 2 cafés, ¿no? Pero no, a veces ya sabe lo que digo, quisiera, pero es algo que Dios está obrando en nosotros, ¿verdad? Y luego dice, se demuestra en nuestras vidas, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace la justicia es nacido de Él. Permanecemos en Él, estamos en Él, creemos y seguimos firmes en su palabra, tenemos la unción, tenemos la vida eterna, ya no seguimos engaños, ¿no? Entonces cuando vivimos por el momento de presentarnos delante de Él, porque va a pasar.
¿Y cómo podemos decir? Todos van a confesar, sí, pero unos van a confesar demasiado tarde. Podemos confesar haciendo la confesión desde ahora mismo, es lo que nos da la salvación y la confianza de que podemos confesarle a su presencia en su gloria y con gozo y confianza, no vergüenza. No ser salvo, pero así humeando y entrando, ¿no? Entrar con gran recompensa porque Él lo diseñó. Dice, haz esto y te voy a dar recompensa. No lo hacemos, aquí Dios lo dice, mi recompensa. No estamos manipulando a Dios tampoco, pero estamos obedeciéndole porque Él nos amó tanto a salvarnos de nuestros pecados y no dejarnos en su ira, sino darnos esperanza. Y dice, pero si me obedecen también le quiero dar muchas cosas. Como padre que ama a su hijo, quiere dar las buenas y perfectas cosas. Entonces, andando en su justicia, como le he dicho muchas veces, todo lo que Dios pide de nosotros es para nuestro bien, a final de cuentas. Entonces, si Él es justo, queremos andar como Él anduvo, andaremos en su justicia. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros, pero tenemos que estarle buscando, tenemos que estarle caminando en Cristo y permaneciendo en Él. No vamos a hallar la justicia de Dios fuera de su palabra, fuera del Espíritu, porque están en armonía. La palabra, el Espíritu y nuestra relación con Dios están en armonía y se construyen, edifican entre sí. Remueve ingrediente, va a ver que, ok, estoy pasando mucho tiempo en la palabra, pero no estoy desarrollando en una relación con Dios, pues no estás recibiendo la palabra bien. Por la unción, la palabra y nuestra relación con Dios están en armonía. Y cuando estamos en esto, veremos la vida eterna abundando, la vida de abundancia, abundante, que Cristo prometió a nosotros será manifestado en nuestras vidas y tenemos anhelo de estar con Él. Amén. Vamos a orar. Señor, yo sé que nos hace falta y tú tienes todo. Pido, Señor, que nos llenas, que nos unges, que nos diriges, Señor, que nos ayudes a verte a ti. Guíanos en la justicia, guíanos en ti, Señor. No solamente en como nosotros percibimos las cosas, permanecemos en ti, en tu palabra, por tu Espíritu, ser guiados, Señor. Y que así, exactamente así, podamos andar en la justicia tuya, porque hemos sido justificados por la fe. Podemos andar en las obras, porque la obra ya fue saciado en Jesús. Y que seamos una iglesia, como dice en Tito, celosos para buenas obras, porque somos celosos para estar contigo, Señor. Escudriña nuestros corazones y nuestras vidas. Si alguien no esté contigo, Señor, no ha puesto su fe en ti, que lo hacen hoy. Que no esperen otro día, que hoy estemos bien, que hoy estemos listos para estar en tu presencia, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, de todo lo que tú estás haciendo en ellos y lo que tienes preparado. En eso también tenemos confianza. Te exaltamos, Dios, y te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.